Capitán América, Civil War, es considerada como una de las mejores películas de Marvel, al mostrar el conflicto entre Iron Man y el Centinela de la Libertad, así como cimentar el camino de los Vengadores para la Guerra del Infinito, pero antes de la historia de la Batalla de los Héroes, la tercera parte del Capitán América iba a mostrar al héroe en otro evento que definiría a su personaje. En 2013, cuando Capitán América y el Soldado del Invierno estaba en filmaciones, ya estaban trabajando en la continuación para la fase 3, la cual en un comienzo se llamaría Capitán América y la Sociedad Serpiente, donde el Cap, en compañía de Falcón, la Viuda Negra y Bucky enfrentarían al equipo de mercenarios, y aunque inicialmente se anunció como la tercera película del personaje, fue descartada tiempo después en 2014 por Civil War, siendo una broma que Kevin Feige hizo para allanar el camino del UCM a la Guerra del Infinito. Aunque la cancelación de esta tercera entrega no fue por una broma, o por evitar la competencia con Batman contra Superman, sino porque la misma proponía el mismo tono más serio y maduro que propuso el Soldado del Invierno, incluso con escenas subidas de tono y una historia que pondría a Steve Rogers a cuestionar su rol como el Capitán América, siendo alterada por una historia más sencilla y menos cruda. Lo único que quedó de la película fue el argumento de la misma hecho por Stephen Marcus y Christopher McFeely, del cual pocos elementos que tenía el mismo fueron reutilizados para Civil War. Se vería el prólogo donde en Siberia durante 1991, Hydra está sometiendo a Bucky Barnes a un tortuoso lavado de cerebro al decir el nombre de Steve Rogers, donde en esta ocasión, no ocurre la escena donde interceptan el auto de Howard y Maria Stark, sino que los agentes de Hydra llegan a la conclusión de que Bucky ya es el soldado definitivo para sus planes, ya que los otros a los que sometieron con el suero del supersoldado salieron con severas mutaciones o alteraciones genéticas que los hacen difíciles en el combate, por lo que son puestos en criogenización, convirtiendo a Bucky en el Soldado del Invierno. Entonces comenzaría la película de una manera muy similar a la versión final, con el Capitán América, la Viuda Negra y Falcón, en compañía de la agente Sharon Carter, enfrentando a un quemado Brock Rumlow convertido en Crossbones, el cual ha robado un arma biológica en Lagos, donde esta vez la misión resulta exitosa y evitan que Rumlow intente inmolarse, donde el villano es capturado y llevado ante las autoridades, no sin antes decirle a Steve que Bucky lo ha recordado poco a poco. Se ha mostrado cómo, después de la batalla de Sokovia, el Capitán América ha vuelto a trabajar en operaciones para el gobierno, ya que aunque Steve se siente desilusionado de lo que pasó en Washington DC, aún continúa peleando como el símbolo que es siendo el Centinela de la Libertad, donde después de llevar a Rumlow a las autoridades, Natasha recibe un comunicado de Nick Fury, quien les tiene una nueva misión, un anciano llamado Seth Walker ha estado siendo investigado por sospechosas actividades, e incluso ha estado monitoreándolo desde Siberia, y misteriosos individuos con trajes de serpiente que han estado causando estragos, siendo una amenaza potencial para los Vengadores, pero que por alguna razón el gobierno ha estado ocultando esta información de él. Estaban a punto de preguntarle si necesitaba de su ayuda, hasta que Steve y Sharon reciben la devastadora noticia de que Peggy Carter había fallecido. Al igual que en la película final, Sharon hace el discurso de plantarse como un árbol y negarse a evitar moverse, aunque todos le digan que es lo correcto o lo que debe hacerse. Inspirando a Steve, que en estos momentos está preguntándose a sí mismo qué puede hacer en un Estados Unidos que ya no es el de 1940. La película nos introduciría al ex político Helmut Zimo, el cual tiene elementos de la película final, como el hecho de ser un hombre astuto que perdió a su familia en Sokovia y buscaría venganza contra los Vengadores, aunque recuperando elementos del personaje de los cómics, como el hecho de ser un brillante científico y combatiente cuerpo a cuerpo, el cual ha estado investigando de los pocos remanentes de Hydra que seguían con vida, siendo Seth Walker, quien ahora es profesor de economía y le confronta diciendo que sabe de ese proyecto Serpent. Cuando Seth finge no saber nada, Zimo lo ataca, haciéndole saber que va en serio con esa pregunta, llamándolo por el nombre que le dieron Sidewinder, y afirmándole que un tiempo después de la batalla en Washington DC y la caída de Hydra, los había liberado y ahora estaban ahí. Diciendo el nombre de algunos de ellos como Rattler o Bushmaster y diciéndole que sabe del compuesto que tienen cuando deben evitar revelar información y que ellos trabajan para él. Sin más, Walker comenzó a contactar a las personas de las que habla, preguntándole a Zimo qué quiere y le dice que quiere lo mismo que él. Cambiar las cosas. Ofreciéndole la idea de cambiar el sistema ya que sabe que después de que el Capitán América desenmascaró los crímenes de Hydra y los Vengadores la desintegraron, ofrece dos cosas. Acabar con ellos y reconstruir el gobierno que está fallando sin las políticas de Hydra, mientras llama a ellos.
Steve por su parte ha estado buscando a su mejor amigo encontrándolo en un hogar abandonado, dándose cuenta que Bucky poco a poco ha estado recuperando las memorias de su vida pasada, y que ya reconoce a Steve como su amigo, teniendo un emotivo reencuentro donde Bucky le dice que deben volver a Siberia. Porque hay más de un soldado del invierno y había investigado por su cuenta de uno de los hombres de Hydra que lo entrenaba a él y a los otros, que ahora se había ocultado en una vida ordinaria. Seth Walker, el mismo hombre que Fury está buscando. Buck le recalca a Steve que él lo había estado buscando después de salvarlo del Helicarrier y que ahora que lo había encontrado debía matarlo, ya que posiblemente había encontrado la manera de sacar a los otros. Pero antes de que el Cap preguntara a qué se refiere con eso, son atacados por dos enemigos con aspectos de serpiente conocidos como Bushmaster, un hombre con brazos de metal y una cola de serpiente metálica que sustituye sus piernas, y Death, un hombre con una armadura de reptil con aletas que emplea garras venenosas y una cola mecánica también, los cuales tienen un combate muy parejo con Steve y Bucky, siendo super soldados como ellos. El combate es cruento, donde sus trajes mecánicos construidos con titanio pueden dañar el escudo del Cap o el brazo metálico de Bucky, incluso Sharon, Natasha y Sam intervienen para ayudarlos, ya que ni siquiera ambos supersoldados pueden con ellos, consiguiendo atraparlos los 5 juntos, evitando que se quiten la vida con pastillas y haciéndolos hablar, con los miembros afirmando que siempre han estado estudiando al Cap y a sus aliados desde el conflicto con Alexander Pierce, y que su líder ya los ha liberado a todos, reconociendo a Bucky y diciéndole que ellos han vuelto y están listos, la sociedad serpiente se alzará y Bucky afronta con incredulidad y terror la verdad. Los soldados del invierno criogenizados volvieron. Por su parte, Zemo y Sidewinder están colaborando en Siberia, con el líder del equipo hablando con Helmut, que está trabajando en una sustancia mejorada conocida como el componente X, la cual, a diferencia de los cómics, regula las alteraciones genéticas que el suero le dio a él y a otros supersoldados en Siberia, y oculta sus marcadores biológicos para identificarlos, afirmando que por eso casi han sido descubiertos. Con Sidewinder enterándose de que Bushmaster y Death fueron atrapados y llamando a los otros supersoldados que rescató de la criogenización de Siberia, para impedir que se den cuenta de quiénes son, evitar que exhiban a la sociedad serpiente. Sorprendiendo a Zemo, quien pensó que estaba utilizándolo, pero comprende poco a poco que él está construyendo una estructura paralela al gobierno, con la información de varias agencias de inteligencia, empresas e incluso militares y políticos, así como le dice que los otros ya le confirmaron que estaban listos para atacar, comprendiendo que sus planes son muy distintos. Viendo que Seth está despertando de la criogenización a quien consideraba su mejor soldado y a quien pueden darle el componente X en caso de que el Capitán América se encargue de los otros. Klaus Borges, con el nombre clave, Rey Cobra. Steve, Natasha, Bucky y Sam investigan a Bushmaster y Death, enterándose de sus verdaderos nombres como John McIver y Theodore Scott, los cuales eran un funcionario público y un asesor financiero, y se preguntan cómo estos hombres que han servido a su país habían terminado de esa manera, donde Steve y Natasha deducen que quizás son de los últimos miembros de Hydra y piensan reconstruir el gobierno, mientras Sam y Sharon buscan los nombres de los otros miembros vinculados, incluso el propio Bucky sugiere ir a Siberia para saber más de esto, pero en ese momento, un nuevo ataque en Washington es hecho, esta vez por Rattler, un hombre con cola biónica que genera vibraciones sónicas de alta frecuencia, Anaconda, una mujer mutada con una piel resistente y brazos estirables y Constrictor, un hombre con una armadura que utiliza cables hechos de vibranio para atacar, van con un solo propósito, salvar a sus compañeros e impedir que se expongan, matando a algunos policías, por lo que los 5 van al lugar. El combate en esta ocasión es más cruento, ya que Anaconda deja en el suelo a la Viuda Negra y a la Agente 13, las cuales intentan de todo para vencerla. Rattler consigue incapacitar a Sam con las ondas de vibración y Bucky es estrangulado casi hasta la muerte por Constrictor, donde en esta ocasión, Nick es quien vuelve a ayudarlos en compañía de otros aliados, consiguiendo repeler a los enemigos utilizando calmantes altamente concentrados que los dejan en inconsciencia. Cuando los encierran junto a los otros, Bucky se da cuenta de que todos los hombres y mujeres que están ahí son los soldados del invierno que fueron criogenizados bajo identidades de funcionarios públicos, mientras Nick les dice que estos son parte del grupo al que pertenece Seth Walker, conocidos como la Sociedad Serpiente, una organización criminal que comenzó a operar desde que se dio a conocer que S.H.I.E.L.D. estaba infestada por Hydra, y que han operado en crimen organizado e incluso en atentados terroristas. Cuando Steve afirma que deben exponer quién
quiénes son, Constrictor le dice que no serviría de nada, incluso el gobierno está tan podrido que por eso se le dificultó a Fury saber de ellos, así como un político está infiltrado y ha estado omitiendo todo de esta organización al conocerla tan bien, incluso en el edificio donde están hay gente que trabaja para ellos. Steve con Bucky de su lado, pregunta cómo es que hicieron esto y Constrictor responde: porque aprendimos lo que ustedes no aceptan, que los gobiernos necesitan controlar algo por seguridad. Estos 2 años supimos todo siendo funcionarios y activistas en el gobierno y vimos que ellos mienten para mantenerlos seguros, por eso la sociedad serpiente existe. Todo este tiempo, Hydra decía que necesitaba del control para el mundo perfecto, los gobiernos que necesitaban secretos, pero nosotros aprendimos de ambos. Y cuando expusieron que estaba dentro de S.H.I.E.L.D., prometieron que no volvería a pasar. Pero nadie acepta que existen hombres como nosotros y por eso nos ocultaron, vigilaron y utilizaron, y decidieron que era mejor saber dónde estábamos pero no destruirnos. Porque saben que si nos exponen, nosotros cambiaremos todo. ¿Y sabes cuál es nuestra diferencia, Rogers? Nosotros aceptamos que queremos el poder para cambiar todo lo que está mal y ellos dicen que lo hacen por la seguridad. En ese momento, unos agentes federales les dicen que no pueden exponer esto, la confianza que se hizo podría romperse, incluso hay algunas instituciones que llevan desde 2014 protegiendo información de ellos, estos agentes del gobierno al negarse a que Fury y los otros revelen todo intentan enfrentarlos sin éxito, al final, antes de suicidarse empleando un protocolo de emergencia que los hace volver a sus formas imperfectas. Constrictor le dice: falta uno de nosotros y él es peor de lo que piensas. Luego mira a Bucky a los ojos y le dice: tú sabes de quién hablo. Dejando a Bucky con incredulidad. Y entonces Constrictor se quita la vida, muy pocos miembros de la sociedad serpiente se quitarían la vida activando el protocolo de emergencia antes de revelar algo de ellos, y otros se quedan con vida negándose a activar el protocolo de emergencia. La Viuda Negra, Falcón y Sharon han vencido a varios de los agentes que querían detenerlos, y Steve queda en silencio, aún sin procesar la revelación. El gobierno supo de la sociedad serpiente y la ocultaron por miedo a revelar su existencia. Ahora Steve dice algo. Tal vez nos engañaron y ocultaron cosas, pero eso no les dio el derecho de convertirse en lo que quisieron combatir. Antes de decir algo, Steve le pregunta a Bucky si sabe a qué se refería con el que faltaba y Bucky le dice: Klaus Borgis, nombre clave, el Rey Cobra, el más peligroso de todos los soldados del invierno que quedaron. Finalmente Steve dice: vamos a Siberia, por todos los que están ahí. Antes de eso, un funcionario de policía le dice: capitán, no lo haga, es lo correcto, no debería exponerlos al gobierno. Muévase. No. Muévete tú, hijo. En el jet donde parten en compañía de Nick Fury, Steve tiene un momento de hablar con Sam y Natasha, incluso ella no puede creer todo lo que habían ocultado. El Centinela de la Libertad mira su escudo, y dice que toda su vida siempre pensó que tenía que proteger a su país de los abusivos, y ahora pero se negaba a creer que habían algunos que con el silencio destruían. Sam le dice que toda su vida lo admiró, porque el Capitán América es más que solo Estados Unidos, más que solo el país pese a que su uniforme tenga la bandera, y Natasha agrega que después de todo, ser un héroe no significa proteger al gobierno, sino a las personas que viven en él. Aquí Steve comprende el panorama y recuerda la frase de Sharon tras el funeral de su amada Peggy. Al final del día se trataba de mantenerse firme a sus principios, no de escuchar a quienes le digan que es lo correcto y que no. Al llegar, llegan a las mismas viejas instalaciones de Hydra, donde Zemo y Sidewinder los estaban esperando. Ahí reconoce Sharon al político que era Zemo, y él fue la mente maestra. Descubrió los archivos de la sociedad, sabía de agencias e instituciones que sabían de su existencia, los funcionarios que no revelaron información y aprovechó su posición como político de Sokovia para borrar, ocultar y manipular la información, para posteriormente contactar con Sidewinder. Rogers lo confronta y les dice por qué lo hizo, al igual que en la película final, por la muerte de su familia, y como los Vengadores se fueron simplemente en la batalla de Sokovia, y aquí, Sidewinder y Zemo se enfrentan, ya que él le dijo que iban a cambiar el gobierno juntos, y Zemo todo este tiempo quiso usar a Volker y la sociedad serpiente para destruir a los Vengadores, pero Sidewinder quiere reemplazar el sistema, y en medio de esto, el líder de la sociedad abre una cámara criogénica. Bucky queda congelado porque sabe quién está ahí. Un super soldado con una armadura similar a una serpiente verde con violeta. El Rey Cobra despierta. El más poderoso de los soldados del invierno.
El villano, en compañía de Sidewinder y Zimo enfrentan a los héroes, pero el Rey Cobra es más fuerte que todos los miembros de la Sociedad Serpiente, al contar con elasticidad y agilidad sobrehumana, contando con dardos venenosos y una cuerda irrompible. El villano enfrentaría a todos y los deja en un mal estado, desde romper las alas de Falcón a dejar muy malherido al Cap, hasta dejar inconsciente a Sharon y romper el brazo de metal de Bucky con sus propias manos, y empeora la situación con las habilidades de Zimo y el traje de Sidewinder que le da la habilidad de teletransportarse. Los héroes se unen y entre los 6 enfrentan a los villanos. Donde Natasha consigue vencer a Sidewinder y romper su armadura haciéndola añicos en compañía de Falcón, mientras el Capitán América enfrenta a Zimo y Rey Cobra, donde incluso el villano casi rompe el escudo de vibranio con sus fuerzas y donde el Capitán usando todas sus fuerzas vence al Rey Cobra y vence a Zimo, que es un humano normal y cuando Zimo ve a Steve le pregunta si acaso va a matarlo y él le dice que no pensará matarlo, porque él no es lo que su país quiere, sino lo que su gente necesita. También le dice a Sidewinder que tampoco va a matarlo porque Steve no es como él, aunque Volker se quitaría la vida, prefiriendo la muerte a revelar la información de la Sociedad Serpiente. La película concluye con los personajes revelando la información de la Sociedad Serpiente, incluso de algunas instituciones que ocultaron su existencia. Evidentemente las consecuencias son severas, algunos dejan de confiar en ciertas instituciones, la gente está dividida entre los que piensan que el Capitán América hizo lo correcto o si hubieron cosas que eran mejor no decir. Pero Steve sabe que hizo lo correcto, incluso deja de trabajar con el gobierno y los Vengadores, defendiendo Estados Unidos como el centinela de la libertad ya no porque lo pida el gobierno, sino porque la gente lo necesita ahora con Sam, Natasha y Bucky de su lado. La película terminaría con una escena post-créditos mostrando que el Barón Zimo decide cambiar sus planes, infiltrarse en los héroes y bautizarse como el Citizen V, con un plan llamado Thunderbolts, poniéndose la máscara violeta icónica que tiene el personaje. Capitán América y la Sociedad Serpiente fue cancelada por este enfoque más serio y maduro, así como en pro de continuar la historia con Civil War, la cual pudo trazar el camino para los Vengadores antes de la Guerra del Infinito y convertirse en una de las mejores películas del UCM. ¿Te gustaría ver Capitán América y la Sociedad Serpiente? En 2014, mientras Marvel preparaba el futuro de sus héroes en la fase 3, existió otra cinta que pudo haber llevado al universo cinematográfico de Marvel por un camino distinto. La tercera película de Thor. Una historia que, antes de convertirse en la aventura colorida y llena de humor que conocemos, habría mostrado el acontecimiento más devastador de la mitología asgardiana de una manera mucho más oscura y menos cómica. El Ragnarok. Esta versión habría continuado con un tono mucho más serio, épico y sombrío, mostrando la caída de Asgard, la destrucción de su pueblo y a Thor enfrentándose a una pregunta mucho más dolorosa. ¿Puede un dios salvar a su pueblo cuando el destino ya ha decidido destruirlo? Una historia de guerra, pérdida y desesperación, donde el Ragnarok no iba a ser una aventura. Sería el fin para los 9 mundos. Pero aquella versión de la película terminó cambiando de rumbo, dando paso a una historia mucho más divertida y ligera bajo la dirección de Taika Waititi. Pero, ¿qué habría ocurrido si aquella primera visión del Ragnarok hubiera llegado a los cines?